Bueno, buen día. Le estamos dando inicio a este segundo módulo del curso de Gustavo Martínez sobre literatura española. Muchas gracias, Gustavo, por esta participación nuevamente en esta que es tu casa, la Asociación de Profesores. Leo el título de este módulo y te doy enseguida la palabra. Se titula Una novela camaleónica, la verdad sobre el caso Salvatora de Eduardo Mendoza. Así que bueno, Gustavo, te escuchamos y gracias a todos por estar. Bueno, buenos días a todos otra vez. Gracias justamente por acompañarme. Sí, hoy vamos a trabajar sobre esa novela, pero antes quiero decir un detallecito que entre medio de los cortes de internet del otro día se me olvidó. Yo cuando hablé del periodo de la transición española entre la muerte de Franco en el 75 y el triunfo del PSOE en el 82, hablé sí de que había una etapa de gran expansión editorial, de gran avidez lectora. La gente quería leer, se habían pasado 40 años leyendo solo lo que el régimen quería. Eh, y había un gran interés por los libros de historia, por los por ensayos y también por la novela, sobre todo. Pero olvidé mencionar un detalle que aparece mucho en las novelas españolas de todo este periodo, que es el hecho de que también hubo una gran explosión vital. Eh, Al desaparecer la dictadura, que fue muy progresivo y muy difícil, como habíamos visto el sábado pasado, al desaparecer la dictadura, hubo una necesidad de vivir todo lo que no se había vivido bajo la dictadura. Les pongo, por ejemplo, que un detalle que parece mínimo, porque también era muy molesto, era que en esa especie de tremenda moralina del régimen, eh, una pareja, aunque fueran casados, no podían ni darse un beso en público. Podía arrimarse un gris, grises le llamaban a la policía uniformada, por el color de su uniforme justamente, podía arrimarse un gris a llamarles la atención. Si tenían suerte, solo les llamaba la atención, si no, se podían pasar un rato en comisaría. Y entonces ese afán de experimentarlo todo, de vivirlo todo, se tradujo en una explosión no solo lectora, sino de la vida nocturna, del alcohol, de la fiesta, de los bailes, eh, también la explosión de lo erótico y incluso de la pornografía, por lo que esa etapa, que lo encuentran en cualquier lado, se la llamó la del destape, que no fue solo un destape en centímetros de piel o en ropa que se quitaba, sino también de destape en cuanto a la vivencia, a la posibilidad de experimentar cosas que hasta ese momento habían estado prohibidas la mayor parte de la dictadura, salvo a partir de los 60, algo se toleraba por los turistas, que eran una fuente de ingresos. Entonces ahí no tuvieron más remedio que aflojar algo, pero en lo esencial no. Esa etapa del destape, que fue vivida con mucha intensidad, no solo por los jóvenes, sino por seres, personas que se habían formado bajo la dictadura y que habían tenido que soportar todo eso y que se lanzaron a una vida muchas veces desenfrenada, alcohol, droga también, y que es constantemente recordada en muchas novelas de este periodo. Y yo quería mencionarle una de esas novelas, que es de Rosa Montero, que comenzó como periodista y hizo parte de su carrera como periodista, pero que también es una buena novelista, que en el año 79, muy tempranamente, publicó Crónica del desamor, una novela desoladora, sobre el vacío vital, sobre la angustia, sobre la sensación de que todo eso, que recién llevaba 3 añitos, 4, porque recordemos que Franco muere a fines del 75, 3 añitos y un poco más, ya había una sensación de desencanto, no solo a veces sobre las transformaciones políticas que se están produciendo y que no alcanzaban a hacer todo lo que quería la gente, o mucho de la gente, sino también un desencanto vital al sentir que, en definitiva, después de tanta agitación, después de vivir tan intensamente algo que no habían podido vivir, Aparece este eh, grande.
bajo la Sí. dictadura, este, habían logrado llegar al vacío muchas veces. Por eso la crónica del desamor. Habían desembocan muchos en el vacío, en la desesperación, después de todas esas vivencias intensas. De allí que les quería mencionar ese aspecto, porque ya les digo, reaparece temáticamente en muchas novelas del periodo, de todos estos 50 años, generalmente con un pozo de amargura, de decepción, en cuanto a aquella vida tan alocada, y que el título mismo de la novela de Rosa Montero es muy representativo, ¿no? Crónica del desamor. Pero ahora sí vamos a Mendoza. Eh, Eduardo Mendoza es un escritor de estirpe cervantina. Es un escritor que ama la ironía, la parodia, que él se define a sí mismo como un humorista, obviamente que mucho más que un humorista. E incluso el humor, felizmente, lo ejerce también sobre sí mismo, ¿no? Que es algo muy bueno. Cuando le dieron el premio Cervantes, en 2016, eh, él, con mucha ironía y con humor también, dijo que antes cito, ¿no? La literatura española, ¿no? Tenía que ser muy seria y dramática. Nunca se había dado un premio importante a un humorista. El primer premio Cervantes a un chiflado es el mío. Y es un individuo que justamente desarticula en sus novelas eh, todo lo que habitualmente concebimos como lo real, eh, y que muestra, como ha señalado la crítica, las bambalinas de la historia y de la realidad. Le gusta mostrar el reverso, le gusta ejercer la parodia, un humor sutil, muy cervantino, eh, a veces incluso un humor alocado, porque él tiene su estilo personal, pero siempre tratando de mostrar el otro lado de los estereotipos, el otro lado de las ideas consagradas, el otro lado de los clichés que se repiten una y otra vez en los distintos discursos que funcionan a nivel social. Por eso decía que es de estirpe cervantina. También ha sido asociado con otros dos autores, uno con Valle Inclán, porque en muchas de las novelas de Mendoza hay una visión esperpéntica. Toma los elementos de la realidad, pero los exagera hasta la caricatura y el ridículo, y de esa manera ejerce también una crítica sobre la realidad, no, no seria, no de cara de banco, sino una crítica de la realidad a través de mostrar todo lo ridículo que se oculta en ella. Y el otro autor al que él admira mucho, incluso tiene un libro, nunca lo pude leer, nunca lo pude conseguir, tiene un libro sobre Pío Baroja. Lo que admira en Baroja sobre todo es esa actitud de independencia espiritual, de que no hay nada sagrado ni consagrado y de que todo debe ser visto desde distintas perspectivas, perspectivismo cervantino, para mostrar realmente cómo son las cosas, o por lo menos sugerirle al lector otras posibilidades de enfoque acerca de lo establecido, de lo consagrado, de lo habitualmente incluso admitido. Esa admiración por Baroja, que yo le decía, es sobre todo por la independencia de espíritu de Baroja, no tiene algo que sí es propio de Baroja, que es la amargura. ¿No? Generalmente, como yo le decía, como él mismo dijo, que el premio Cervantes se lo dieron por primera vez a un chiflado como él, se vale sobre todo del humor, un humor que desmitifica, pero que no cae en esa amargura feroz de Baroja, ¿no? Que insisto, él admiraba mucho. Es un escritor que además eh, abre caminos con la verdad sobre el caso Savolta, abre caminos, eh, se caracteriza por algo que después, yo lo había dicho el sábado pasado, eh,
distingue aparte de lo que ha sido llamada la novela posmoderna española, y no solo la española, que es el hecho de tomar aspectos de la novela experimental, que en España estuvo de moda en los 60 y 70, y que produjo algunas obras excelentes. Yo había mencionado Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos en el año 61, eh, pero que había sido una novela tan ferozmente experimental que en el fondo había empezado a correr a los lectores, y era más bien una novela para que los intelectuales se refocilaran con todos los recursos, pero la mayoría de los lectores se mantuvieran al margen. Mendoza toma elementos, procedimientos de la novela experimental, pero los integra dentro de su propio estilo y de su propia técnica, porque para él, como para otros novelistas de todo este periodo, que reaccionan en parte contra la novela experimental, para él lo importante es que la narratividad, es decir, lo que él llama narratividad, es decir, el interés que debe despertar una narración en el lector, lo debe atrapar, eh, eh, debe de alguna manera, no se contradice, no está reñido con la calidad técnica de la novela, que eso había sido muy de la intelectualidad y de los escritores modernos, no solo en España, ¿no? Si una novela o un novelista es popular, sácate. Este, inmediatamente quedaba descalificado. Si tenía un éxito comercial de ventas, inmediatamente quedaba descalificado. Ah, era un escritor para masas, no servía, y ahí se cometió muchas injusticias con distintos escritores en España y fuera de eso. Para Mendoza no. Hay que suscitar el interés del lector, ¿no?, por cosas que parecían estar extinguidas o que habían deseado extinguirlas en las primeras décadas del siglo XX, no solo en España, como contar una historia. Había novelas experimentales que uno decía, la historia, ¿qué me está contando? Son puros experimentos verbales, pero no puedo seguir nada. Que esa historia tenga una trama, que esa historia tenga personajes. Se habló en ese periodo de el retorno de la novela a la historia, o del retorno de la historia a la novela y de los personajes a la novela. Y eso lo hace Mendoza. Hay un nuevo interés por el personaje, que no es el mismo que existía en el realismo tradicional. Hay un gran interés por contar una historia, pero contándola utilizando aquellos recursos de la novela experimental que le parecen adecuados para los fines expresivos que él persigue. Por eso, ¿lo experimental está presente en Mendoza? Sí, pero al servicio de contar cosas que parecían demasiado tradicionales y que habían sido, en cierto modo, menospreciadas. Una historia, una intriga, crear misterio en el lector, tenerlo prendido de la lectura. Y y él lo afirma más de una vez en declaraciones periodísticas que ha hecho, que en realidad él dice que la etapa ingenua de los novelistas y de los lectores, sobre todo los lectores, ya pasó. Que todo el mundo sabe, o tal vez no lo exprese racionalmente todo el mundo, pero lo siente, que la novela, toda novela es fruto de un consenso entre el escritor, que utiliza ciertos procedimientos para llegar al lector, y el lector, que si los procedimientos y la calidad del escritor le llegan, lo tocan, va a aceptar lo que ese escritor le plantee. Todo el mundo sabe, dice, que la novela es un juego de ficción. A esta altura, no hay lectores, salvo algún lector muy poco formado, pero si no, no hay lectores que no sepan que la novela es un juego de ficción, y que si el escritor es bueno, establece un consenso con ese escritor de aceptarle lo que le está contando y los procedimientos por los que se le está contando.
por eso él dice que no hay contradicción tampoco entre ficción y realismo. Sus novelas toman muchísimos elementos de la realidad, eh, eh, pero vistos a través de la ficción, las bambalinas, como yo les decía, de la realidad y de la historia y de lo que se acepta normalmente en una sociedad, en este caso la española. Eh, es decir, hay como una especie de pacto. Por eso él dice, eh, no son necesarios incluso todas las distinciones entre ficción y realidad y realismo. Dice, es absolutamente superflua a esta altura del partido, eh, porque si el lector acepta desde el comienzo de la novela, porque la novela le interesó, las reglas de juego, entonces dice, Drácula es una novela tan realista como cualquiera del siglo XIX, Balzac, Galdós o lo que sea. ¿Por qué? Porque el lector aceptó las reglas de juego que le plantea el novelista. Y aceptó que hay un tipo que no puede vivir bajo el sol y que se le clavan una estaca, lo liquidan. Si aceptó esa regla de juego, el lector después la vive como realista. Entonces, no hay problema, ay, tengo que escribir una novela realista, o ay, esta solo es ficción. No, la ficción se convierte en realidad en la medida en que el escritor sea capaz de crear ese pacto de lectura con el lector. Bueno, te voy a hablar de vampiros, o te voy a hablar de lo que sea, pero los personajes de Mendoza son extravagantes, algunos son francamente locos, o andan ahí, andan en los límites de la locura. Eh, Son personajes, muchos de ellos absolutamente inclasificables para los cánones sociales. Y en algunas novelas, por ejemplo, bueno, acá en esta hay algún personaje con graves desequilibrios, perturbaciones mentales, pero hay dos novelas, entre otras que les voy a recomendar. Mendoza ha escrito mucho y como en general el que escribe mucho es desparejo. Este, Tiene sus saltos y bajantes, que son el misterio de la cripta embrujada, que está editado por Sey Barral. No sé si está acá, porque es una novela que es de los años, fines de los 80 o comienzos de los 90. El misterio de la cripta embrujada, eh, que es protagonizada, es una novela aparentemente policial, protagonizada, pero lo peculiar es que está protagonizada por un demente encerrado en un manicomio, lo saca del manicomio y lo hace investigar. Y por supuesto, las investigaciones de ese demente, que no tiene nombre, eh, 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 son absolutamente locas, porque no hay ningún criterio de investigación al estilo de los que nos tienen acostumbradas las novelas policiales, pero llega a resultados, descubre cosas y le permiten al lector, además de descubrir lo que está atrás del misterio que investiga, este detective completamente demente, le permiten descubrir las otras facetas de la realidad, que no todo es explicable por la lógica de una investigación, no todo es explicable por la vía racional, porque no todo se agota en la realidad objetiva, en la que captan nuestros sentidos, sino que esa realidad objetiva está movida desde adentro, consciente e inconscientemente, por muy diferentes factores sociales y grupos, y clases e individuos, que convierten a eso que llamamos la casi como poco menos, serio escrito embrujada, y se me va el título ahora, después se los busco el otro título de esta novela policial, que ya les digo, están editadas por Sey Barral. Sey Barral algo llega acá, pero no sé, y Amazon tiene sus años. Marcan bien esa preferencia de Mendoza por todo lo que se sale, personajes, historias
situaciones, lo que se sale de lo racional, de a veces esos mecanismos nos parecen ficticios cuando nos enteramos de ellos, pero que de hecho son mucho más reales que la realidad misma cotidiana en la que nos movemos. Así que es un escritor que se sale de los esquemas siempre, este, que aparte de La verdad sobre el caso Savolta, que fue su primera novela, tiene otra excelente novela, La ciudad de los prodigios, es una novela picaresca, la buena parte de las novelas de Mendoza están pobladas por pícaros, este, eh, eh, y en el caso de la ciudad una novela picaresca en el con la que se han hecho relaciones y eso le permite a Mendoza justamente seguir una trayectoria que llega no hasta un mero cura amante de la mujer de Lazarillo, sino hasta las más altas esferas sociales de la época, la Barcelona, de eso, porque la mayor parte de las novelas, no todas, transcurren en Barcelona. Eh, Concentrándonos en la verdad sobre el caso Saúl. Eh, que ya les digo, ha sido considerada inaugural de la nueva novela española, de la posmodernidad, de la novela posmoderna, y Mendoza reacciona muy cervantinamente también ante todas esas frases y todas esas elucubraciones de la crítica, porque él dice, si así fue, que su novela inaugurada, todo lo que se les ocurra, la posmodernidad, la nueva novela, etc., el hecho me satisface, pero no me enorgullece, porque se refiere más a la oportunidad de su aparición que a su calidad intrínseca. Y en eso es muy lúcido, porque es cierto, él lo mismo lo dijo, y tuvo un golpe de suerte, edita por ahí por mediados de 1975, sale el caso Savolta, se muere Franco en noviembre, empiezan los cambios y esta novela que era una nueva, porque tomaba cosas experimentales que estaban de moda, pero las vinculaba con todos los procedimientos de la narrativa tradicional y por eso resultó tan novedosa. Sí, fue un golpe de suerte, también es cierto. Uno de los grandes poetas catalanes, Pérez Gimferrer, amigo de Mendoza y que trabajaba como lector, editor en Seix Barral, cuando Mendoza le entregó el manuscrito, que además lo escribió en Estados Unidos, él estaba trabajando como traductor de la ONU en Estados Unidos, le mandó el manuscrito, tenía 1000 páginas, era algo impublicable. A Gimferrer le gustó, lo cortaron mucho, pero el propio Sinferrer dudaba, dice, ni Mendoza ni yo creíamos que fuera a ser un éxito comercial. Y se la tuvo encajonada durante meses ahí, posiblemente para publicarla. Cuando la publicó, Seybarral no gastó casi nada en publicidades y salió casi desnuda la novela de Mendoza y se convirtió en un inesperado éxito comercial además porque había avidez lectora, sí, porque había avidez de eso de, sí, me brindan una nueva novela, nuevos procedimientos novelescos, sí, es una novela muy actual, no solo de tema, sino de forma, pero también es una novela que puedo leer. Yo, lector culto, no un crítico literario, no un intelectual, la puedo leer, sigo con interés, aunque me pierda muchas veces, porque es un laberinto esta, ¿eh? El laberinto de las aceitunas, esa es la otra novela que yo les mencionaba ahora y que tiene como protagonista a este investigador, detective, demente que vive en un manicomio. Son laberínticas, ¿no? Las novelas y la verdad sobre el caso Savolta también, pero de todas maneras el lector se sintió cómodo. ¿No? Por eso él dice que, bueno, sí, no sé si enorgullecerme, porque en realidad
también fue el momento en que salió la novela el que le dio ese éxito, ¿no? Si algún mérito tuve, dice Mendoza, fue probablemente el de haber absorbido de un modo inconsciente y sin demasiado quebranto la colisión de tantas cosas nuevas como hubo aquellos años. Ese es el mérito que puede, en forma condicional, él reconoce que puede haber tenido. Como inconsciente, captó muchas cosas y las plasmó en su novela. Muy bien, vamos a la novela. Eh, Tiene un título impactante, La verdad sobre el caso Sabol. Tiene dos epígrafes, pero yo voy a empezar por el título porque después lo voy a relacionar con los epígrafes que preceden a la novela. El título es impactante eh, y más en la época, ¿no? Justo ahí, en pleno, el franquismo se estaba diluyendo, todos los franquistas estaban buscando salidas para ello, porque era obvio que Franco se iba a morir, estaba muy deteriorado. Entonces, la verdad sobre el caso Savolta es un título emblemático. Después voy a decir por qué no me parece para nada epónimo, a pesar de que aparezca el apellido de uno de los personajes. Es emblemático y tiene un tono aseverativo, asertivo, muy firme. La verdad, es decir, no deja duda, ¿eh? No es una verdad, no, la verdad. En una época en que además justo le invocó bien, porque los lectores buscaban la verdad en los ensayos, en la historia, en todos lados, de todo lo que no habían podido saber en casi 40 años. Eh, y además la verdad sobre el caso Savolta. Son dos términos, verdad y caso, muy impactantes, eh, que no parecen en principio tener mucho que ver con la ficción, por lo menos con la novela, con ninguna novela es ficción, ¿no? Es la verdad, el caso. Pero que lo instalan al lector, en principio ante una situación muy seria. Es la verdad, se supone que se nos van a través de la novela, se van a mostrar los aspectos más comprobados, menos dichos, porque además cuando una obra dice la verdad sobre tal cosa o un titular periodístico dice la verdad sobre tal cosa, uno ya se predispone, ¿no? Ya se prepara para decir, este va a decir todo lo que no dijeron los demás. Me estuvieron contando mentiras sobre esto, pero este va a decir la verdad. Eso es así, predispone favorablemente al lector, y además sobre el caso. El término caso tiene muchísimo significado la palabra en función del contexto. Pero muy habitualmente caso se asocia con lo policial y judicial. Hay casos también en medicina. Podemos decir una persona, fulano es un caso, es un locazo, es un extravagante. Sí, sí. Pero fundamentalmente está muy fuertemente asociado a todo lo que tiene que ver con grandes hechos policiales, grandes sucesos, ¿no? El robo de un monedero, grandes hechos policiales y grandes investigaciones judiciales también. Eso ya nos predispone para una especie de temática muy interesante, un caso. Bueno, esto debe tener que ver con lo policial, lo judicial, y encima me van a decir la verdad, esto va a estar muy interesante. Y después sí aparece el apellido del personaje, ya le digo, no le da ni para hacerlo, si ustedes quieren, lo pueden decir que tiene un matiz epónimo, pero no da ni para eso porque Savolta es un personaje que ni secundario es en la novela casi, es casi un figurante, aparece 2 o 3 veces en la primera parte, en recepciones que dan su casa, y uno podría decir que aparece sobre todo para que lo maten. Lo único importante que pasa con Savolta es que lo matan, en un atentado muy tramado, muy maniobrado, que después veremos algo. Entonces, además Savolta, obviamente, no hubo ningún caso Savolta en España, así que por ahí aparecen ya las sospechas de que la verdad sobre el caso, opa, Savolta, ¿quién es Savolta? No había habido ningún caso Savolta en España, habría habido parecidos, pero hubo parecidos, pero no hubo ningún caso Savolta. Entonces ahí nombra un personaje, bueno, tal vez denuncie
cosas que no puede nombrar, este, y nos prepara para eso, pero resulta que hay una contradicción de base, que a veces el lector no se lo olvida, pero hay una contradicción de base. La verdad, sobre el caso Savolta, me lo dice un artículo periodístico, epa, me lo dice un libro de historia, no suelen ser tan rimbombantes los libros de historia, pero en sus títulos, pero me prepara para algo absolutamente verdadero, o por lo menos para algo se va a decir sobre la realidad histórica de mi época. Pero acá es el título de una novela. Y la novela, por definición, es ficción. Aún las más realistas, aún las que se apegan más a hechos reales, que sea Sangre Fría, de Truman Capote, que entrevistó a los dos asesinos de una familia en un lugar perdido de Estados Unidos. Ah, sí, los entrevistó en la cárcel. Pero es novela igual, por más apegada a la realidad que haya estado y por más que haya utilizado de los reportajes que le hizo a los dos asesinos. Sigue siendo novela, sigue siendo ficción. Entonces ahí, si el lector puede pescarlo y si no, lo va a pescar después, cuando vea qué pasa, que esa contradicción de base entre verdad, caso, porque caso también indica algo que está documentado, un caso policial motiva informes de la policía, el caso policial pasa a la justicia y motiva informes del juez, los fiscales, papeles. Y hoy día eh, eh, guardados, lo que se guarda en una computadora, pero implica cosas que están permanentes, información que ha sido fijada. Pero insisto, es una novela. Y ahí me voy para un pasito atrás, una paginita para atrás, y me voy a los dos epígrafes que pone Mendoza en la novela. El primero son unos versos del poeta inglés del siglo XX, Auden, que esos están citados en inglés. Yo les voy a ahorrar mi lamentable lectura en inglés, pero les voy a hacer una traducción así, tómenla con pinza, pero como es bastante sencillo el vocabulario, dicen los 5 versos de Oden. La clase cuyos vicios él ridiculizó era la suya propia. Ahora extinguida, excepto para prolongados supervivientes, le gusta a él recordar sus virtudes. Es decir, que sí, antes lo que él, ese él misterioso del poema, ridiculizaba como defectos de su clase social, ahora que pasaron los años, está viejo, recuerda solo las virtudes. ¿Por qué ese epígrafe? Porque la función de un epígrafe, sí, muchas veces se lo define como que una breve cita que anticipa aspectos temáticos de la novela. Estoy de acuerdo. Pero acá creo que anticipa otra cosa, porque no siempre el epígrafe anticipa solo aspectos temáticos de la novela. Acá creo que infiltra ya de entrada la duda sobre lo que va a decir enseguida el título, la verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la verdad? La verdad muchas veces es subjetiva. Él que se pasó ridiculizando los defectos de su clase social, resulta que después cuando se vuelve viejo, solo habla de las virtudes de esa clase social. Entonces, ahí ya hay una cuña subversiva de la verdad. Bueno, la verdad parece bastante relativa en estos versos de Ovid. Resulta que depende de la etapa juvenil en este caso, o de la etapa vital que viva un personaje, una persona. Ridículas, cosas ridículas, los vicios. Los ridiculizó, vicios. Los ridiculizó y ahora de viejo habla de las virtudes. Entonces, ya ahí, ya la verdad que después aparece en el título, resulta que es lo que parece en cada etapa y a cada individuo. Y entonces no será lo mismo con la verdad
que nos anuncia el título. Y el otro pasaje es una cita del Quijote, del capítulo 60 de la segunda parte. Dice, son palabras de Don Quijote. Eh, no tienes, le explica a Sancho, porque han visto unas cosas colgando en la noche, no tienes por qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves, sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge, de 20 en 20 y de 30 en 30, por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. La acción va a pasar en Barcelona, la mayor parte de la acción. Algo en Estados Unidos, muy poquito en Valladolid. Es una cita que, como ha señalado la crítica, nadie hace de Cervantes. Hay miles de pasajes del Quijote que son citados a diestra y siniestra, hasta por muchos que no han leído el Quijote, pero que les queda bien la frasecita, ladran Sancho, que cabalgamos, algunas incluso la citan y nunca se dijeron el Quijote, pero bueno. Acá esta cita, uno ni se acuerda de esa, tal vez, de esas palabras de Don Quijote. Pero acá cumple una función esa cita. Es, de alguna manera, aludir a qué hacía aspectos temáticos de la novela, al espacio en que va a transcurrir la mayor parte de la novela, Barcelona, a la violencia, lo que hay son ahorcados, de 20 y de 30, que sigue siendo, no los cuelgan ahora, no los colgan en el momento que pasa la acción de la novela, 1917 a 1919, ahí pasa el eje de la acción de la novela. No los colgaban, entonces, pero igual, imperaba en la Barcelona en que transcurre la acción de la novela, insisto, 1919 a 1917 a 1919, imperaba una violencia feroz. Había un conflicto social tremendo que ha sido denominada esa etapa incluso como la etapa de los pistoleros, porque había muchos conflictos sociales, las patronales tenían contratados pistoleros que mataban a dirigentes gremiales, a veces les daban una sola paliza como advertencia, pero la mayoría de las veces los mataban. Y a su vez, los obreros se defendían atacando a veces a patrones, y sobre todo el movimiento anarquista devolvía las acciones de la patronal a veces con atentados que resultaban mortales, mucho menor número, porque las posibilidades de los anarquistas eran mucho menores que la de los patrones que podían pagar y tenían además a la justicia de su lado. Y después se ejecutaba, no se lo colgaba, pero se ejecutaba, como va a pasar en la novela, a gente que por ser anarquista, por ejemplo, ya era culpable, ya eran criminales, y entonces se los ejecutaba, no de manera tan pública, pero igual se sabía, no colgándose ahí los árboles, pero se los ejecutaba. Quiere decir que nos está anticipando. Sí, la acción va a ocurrir en Barcelona, en un clima de violencia brutal, que parece ser natural al momento que se vivía en Barcelona, como natural le parece a Don Quijote. No, no te asustes, son los que cuelgan 20, 30 más, número que parece incluso diluir lo terrible del hecho, ¿no? No es uno, no hay, como que el número parece diluir. Eh, y, eh, y hay un crítico que señala que hay una frase siguiente en esa cita de Cervantes, que no la pone Mendoza, tal vez porque le pareció demasiado explícita, tal vez no le gustó, pero que se aplicaría a la novela. La frase siguiente, que no cita Mendoza, que la dice Don Quijote, es que, la dice el narrador, no Don Quijote. Y la verdad es que lo que imaginó era cierto. Y acá vamos a ver que la verdad que imagina Zavolta, todos los hechos que pasan en la novela, aunque no sean reflejo exacto de hechos
puntuales e históricos que pasaron en Barcelona en ese periodo, es la verdad oculta, la verdad oscura, la verdad que movía y que provocaba todos esos hechos que pasaban en la realidad visible de Barcelona. Muy bien, así que nos encontramos ya con la ambigüedad desde antes que empiece la novela, desde antes del título de la novela, con dos epígrafes, sobre todo el primero, este, que va subvirtiendo la afirmación que hace el título. Ahora, cuando entramos en la novela, la estructura explícita de la novela, la que le da Mendoza, la divide en dos partes. Eh, 5 capítulos en la primera, 10 capítulos en la segunda, numerados con números romanos. Cada uno de los capítulos está subdividido en, llamémosle, él no la llama de ninguna manera, llamémosle secuencias separadas, más largas, más cortas, separadas por espacios en blanco, nada más. Eh, lo llamativo es que en la primera parte de la novela, en esos 5 capítulos iniciales, el lector se topa de entrada con documentos, eh, fotos facsímil del artículo publicado por Pajarito de Soto, ahora vamos a hablar del personaje, en un diario en el que aparece el texto del artículo periodístico, una parte, después aparece otra parte más adelante, en la que denuncia la explotación de los obreros, los abusos de la patronal, etcétera, etcétera. Muy bien. Y después aparecen, ¿no?, toda una serie de documentos. Aparecen en la primera parte de la novela 35 documentos, que en realidad nosotros le vamos a llamar pseudo documentos. Este, declaraciones del protagonista de la novela, que se llama Javier Miranda, ante un juez norteamericano en Nueva York. ¿Y esto? Un artículo periodístico de un tipo que no conocemos en el momento que comienza la novela, que nos da el clima que imperaba en Barcelona, sí, la injusticia brutal, sí, sí, está, y después se va alternando con documentos, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría, de las declaraciones que hace el protagonista ante un juez en Nueva York, un juicio, que no sabe por qué es el juicio, y no sabe lo que tiene que hacer en Nueva York, ni por qué está él, ni por qué el juez lo interroga, y va alternando documentos, más otros documentos, algunas cartas privadas que intercambian algunos protagonistas, 35 documentos. Eh, que por supuesto Mendoza, que además era abogado, porque casi no ejerció, logra una reproducción que nos convence de que son documentos. Las declaraciones judiciales parecen realmente declaraciones judiciales. Y eso se alternan con fragmentos de situaciones, episodios, escenas de la acción en Barcelona. Además, nos enteramos de que las declaraciones ante el juez norteamericano pasan en 1927, mientras que el núcleo de la acción es entre el 17 y el 19. Entonces ahí ya el lector se enfrenta a situaciones muy especiales. Primero el hecho de que, sobre todo la primera parte, la segunda menos, pero se enfrenta a un collage narrativo. Pasamos de un documento, un artículo periodístico, hoy diríamos fotocopiado, a declaraciones ante un juez por parte del protagonista, a episodios que están sucediendo, el protagonista, cómo trabaja, a quién conoce, las situaciones algunas extremas en las que se ve enfrentado. Es decir, nos enfrentamos a un collage, a fragmentos de cartas, etc. Pero además nos enfrentamos a una trama totalmente descoyuntada, totalmente fragmentaria, como la que utilizaba en general la novela experimental. Vamos de una cosa a la otra y uno dice, ¿dónde está la verdad? Hay documentos, parece que me garantizan la verdad. Pero al principio no vamos entendiendo nada y sin embargo nos atrapa. Nos atrapa por la agilidad de la acción. Los fragmentos son breves en general, las secuencias son breves en general. Aún las de documentos.
son muy variadas porque hay un cambio continuo de espacio. El espacio básico, bueno, ni siquiera, bueno, el básico es Barcelona, aunque las declaraciones ocurren en Nueva York, pero el espacio básico de la acción es Barcelona. Hay saltos en el tiempo. Entonces, agilidad de la acción, continuos saltos en el tiempo, avances y retrospecciones, continua variedad de espacios dentro del espacio de Barcelona. Y aparte tenemos el de Nueva York. ¿No? Eh, que una taberna miserable, que el salón de una familia burguesa poderosa, de un empresario, que el estudio de un abogaducho de segunda, que en realidad no es tan de segunda, o que los ser de segunda le permiten cubrir otras cosas. Entonces, fíjense cómo a través de un recursos que eran típicos de la novela experimental, logra, sin embargo, Savolta, sí, desorienta al lector, pero por otro lado lo atrapa, por esa agilidad de la acción, por la variedad de esto y de lo otro, por el interés que empiezan a despertar los personajes en la novela, ¿no? Y por las distintas líneas de acción que ya empieza a trazar en la novela. Yo diría que básicamente hay tres líneas de acción en la novela. La acción principal, que está protagonizada por Javier Miranda, protagonizada con algunas comillas, ahora voy a aclarar, por Javier Miranda, y que tiene como un antagonista encubierto, porque en realidad lo protege a Miranda, pero lo protege para sus propias fines, de un personaje bien situado socialmente que se llama Le Prince, el príncipe, porque además es de origen francés el individuo. Le Prince todo junto, ¿no? Aparece como apellido, Le Prince, con dos P. Esa es la acción principal, en la cual el papel protagonista, sí, el que está en el primer plano es básicamente, o más en primer plano, es Javier Miranda, que es el hilo conductor, porque además es narrador de parte de la novela, de distintos fragmentos de la novela. Y entonces ahí da su versión, se lo pone muy en el foco. Ahora vamos a hablar de Miranda. Pero el que aparece como aparentemente ayudante, lo protege, le da trabajo, ¿sí? Le pide que colabore con él en algunas cosas, algunas ya sucias de entrada, es Le Prince. Está muy bien situado, el pobre Miranda está de ayudante de ese abogado de segunda, ganando una miseria, ¿sí? Y además es un provinciano, viene de Valladolid. Eh, en realidad se podría decir que si bien el que está más en primer plano y que el que además tiene la ventaja de ser narrador, no el único, pero de ser narrador, es lo que le parece garantizarle más un papel protagónico a Miranda. Pero Le Prince, que aparece muchas veces, funciona como un falso ayudante de Miranda. En realidad es su antagonista porque lo usa a Miranda y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela. Ahí tenemos a los dos personajes verdaderamente centrales de la novela que manejan. Uno la narra sobre todo, que es Miranda. El otro la maneja por atrás, a veces mostrando un poco la cara, pero que es Le Prince, que además tiene un apellido muy significativo, ¿no? Es el príncipe, es decir, un tipo que llegó de Francia, que es ambicioso, nadie sabe nada de su pasado, y que se introduce en la empresa de Savolta y busca escalar posiciones, casarse con la hija de Savolta, desplazar a Savolta y a los socios de Savolta para quedarse con la fábrica que tiene Savolta, que es muy poderosa, que siempre fue poderosa, pero que además, fíjense las fechas, 17 al 19, parte de la acción transcurre en plena Primera Guerra Mundial. Y lo que hace Savolta es tratar de hacer que la fábrica empiece, ya producía la fábrica armas y municiones, pero para los aliados, Inglaterra, etc. Y Savolta tiene Le Prince tiene un contrato para hacer producir
secretamente armas para los poderes centrales, que se les llamaba poderes centrales, que eran Alemania y Austria en menor medida. Y eso violaba la actitud de España, que se declaró neutral y que después apoyaba sobre todo a Inglaterra, violaba el derecho de la venta a los alemanes. Savolta quiere hacerse con el poder porque tiene que ocultar. Él maneja la empresa, aunque no es el dueño, pero la maneja, tiene manejos turbios y produce armas pero para los alemanes, pero de manera secreta, pero que en cualquier momento se puede descubrir. Y el apellido es muy significativo, es el príncipe. Es decir, el príncipe es el heredero del poder. Pero este no es un príncipe que se conforme con ser heredero del poder, porque además él no es hijo de Savolta. Así que tiene que escalar posiciones. Se casa con la hija de Savolta. Pero tiene que ocultar además, porque en algún momento Savolta o alguno de los socios lo pueden descubrir, la venta de armas clandestina a los alemanes. Así que hay que deshacerse de Savolta, que tal vez sospecha algo. Ese es el atentado terrorista supuestamente cometido por los anarquistas, que elimina a Savolta y le deja el campo libre a Le Prince. Así que este es el heredero, pero que hace todo para no ser el heredero, para ser el dueño de la corona, es decir, de la empresa, y seguir haciendo sus negocios y enriqueciéndose. De todas maneras, al final va a fracasar. Es decir, logra en primera instancia sus objetivos, pero después no va, cuando se termina la guerra, no sabe cómo gestionar la fábrica, y ya no produce armas, no tiene sentido producir armas. Y entonces ahí él se va a hundir. Es decir, por eso Le Prince, el príncipe. Sí, llegó a rey, digamos, pero prontamente era príncipe, no supo gestionar lo que sabe debe gestionar un rey, un empresario, y ahí se derrumbó. Eh, por su lado, Miranda es un mediocre. Eh, es alguien que ha sido equiparado con un pícaro, y es que en realidad es la combinación de dos tipos de personajes. Un pícaro, al estilo de lo que sería Lazarillo, ahora le vamos a hacer varios después como pícaro. Pero un individuo que es un trepador, que está dispuesto, como él mismo lo dice en la novela, yo buscaba el éxito a cualquier precio. Y eso lo define. Yo buscaba el éxito a cualquier precio. Es un trepador, está dispuesto a hacer lo que sea. Pero es un mediocre y es un provinciano, por lo cual se combina con el otro tipo literario muy conocido en la novela, sobre todo del siglo XIX, que es el provinciano ambicioso, que viene de provincia y trata de escalar por todos los medios posiciones sociales y económicas. Un Rastignac, pero es un Rastignac de cuarta. Rastignac le tendría que dar clases particulares a, a Miranda, muchas clases particulares para convertirlo en un verdadero. Porque Miranda, por un lado, es bastante ingenuo en algunas cosas. Por otro lado, es cierto que de hecho, aunque no se diga en la novela, no se diga así explícitamente, hace lo que le aconsejó la madre a Lazarillo, ¿no? Se arrima a los buenos, se arrima a Le Prince, porque con Le Prince va a tener dinero, va a espera tener un ascenso social que no va a tener, pero por momento va a tener acceso a algunas de las fiestas en los salones de la sociedad catalana, burguesa catalana, pero es lo más que va a conseguir. Así que como Lazarillo peca a veces de muy ingenuo, a veces de muy ignorante, uno diría que como Lazarillo, a en realidad le faltó el golpazo en el toro de piedra. Cuando reciba metafóricamente el golpazo en el toro de piedra, va a ser ya muy tarde, en la segunda parte de la novela, y ya muy avanzada la historia. Y ahí ya no hay manera de que él pueda hacerse con el control y el manejo de la situación. Y como provinciano ambicioso que busca trepar y se arrima a los buenos, ya les digo, es muy ingenuo muchas cosas, se deja seducir, digamos, por Le Prince, que es un tipo habilidoso,
eh, y no ve todo el trasfondo que hay. Y por lo tanto, yo les decía, es un Rastignac cuarta, porque además no llega ni a ascender socialmente. Eh, Esos son los dos personajes, un individuo como Le Prince al que el narrador exterior, porque hay un narrador exterior en la novela, está Miranda como narrador homodiegético, narrador personaje, pero hay un narrador exterior que narra otros pasajes de la novela. Ese narrador exterior presenta a Le Prince con una frase que lo define, con dos adjetivos que lo definen, que es escurridizo y pérfido. Justamente lo que Miranda no sabe ser y no va a saber verlo. Le Prince es un individuo que como se maneja por detrás, tiene mucho poder además, maneja los hilos por detrás, eh, sabe guardar en general las apariencias, y además es pérfido, es un individuo que utiliza a todos los demás, lo utiliza a Miranda de una manera humillante inclusive, se casa con María Rosa Savolta, no porque la ame ni le importe nada, sino porque es la heredera de la empresa. Se casa él y después, un atentado terrorista mata a Savolta y está. Es decir, manda a matar a su es él el que manda a matar a su suegro, lo sospechamos mucho más adelante en la novela, pero es decir, no se apega a nadie, salvo a una bailarina de cabaret porque siente un apego obviamente más erótico y más sexual que, que afectuoso, ¿no? Y a la que utiliza también constantemente, y que es lo más cercano a una especie de vinculación, pero ya les digo, más sostenida en lo erótico y en el gusto por poseer a una mujer hermosa que en otra cosa. Entonces, Le Prince es el individuo que crea ese equívoco, ¿no? Porque normalmente empezamos el protagonista, ahí sí, es el que conduce la acción, entonces, Miranda es el protagonista porque está en primer plano muchas veces, pero el que conduce la acción, el motor de la acción, es siempre Le Prince. Y Miranda no se va a dar cuenta, salvo de algún teje y maneje muy obvio, que Le Prince ni siquiera le oculta, porque de esa manera lo convierte en cómplice. Lo lleva un día, lo invita, cuando lo conoce, lo invita, le muestra unas pistolas y le dice si quiere ir con él a un cabaret. ¿Y para qué va ese cabaret? Donde trabaja María Coral, esa bailarina sensual. Porque esa bailarina es explotada por dos matones y él los va a contratar para frenar una huelga, dándole haciendo que le den una paliza fenomenal a uno de los dirigentes gremiales, contagia el miedo, que lo dejan mostrado al individuo, contagia el miedo entre los demás gremialistas y la cosa se neutraliza. Bueno, ahí sí se muestra. ¿Por qué se muestra ahí? Porque es hacerlo cómplice a Miranda. Va con Miranda, Miranda la acompaña, llevan las pistolas, habla con los matones, pero después cuando llega el momento de decirles cuál es el blanco y lo que tienen que hacer, segunda entrevista, ya lo manda Miranda, ya no va él. Es decir, que es el gran manipulador, por eso el adjetivo pérfido es muy bien. La línea de acción es esa entonces. Los intentos de Miranda por subir bajo la sombra de Le Prince y el hecho de los manejos turbios de Le Prince, de algunos lo sabemos de entrada, acaso, pero de otros lo sospechamos y de algunos ni siquiera lo sospechamos hasta el final de la novela, hasta casi el final de la novela. Hay una segunda línea de acción protagonizada por ese personaje que abre la novela, el artículo periodístico de él abre la novela, que es un personaje que además los nombres son muy explicativos, ahora vamos a decir algo, que es Domingo Pajarito de Soto, que es, por llamarlo de alguna manera, es un simpatizante de izquierda, eh, muy impregnado de ideas anarquistas, pero que no milita con los anarquistas.
muy impregnado del sentimiento de justicia social y que por lo tanto en ese artículo periodístico critica ásperamente la injusticia de los patrones, y también a veces critica a los obreros por los que se dejan engañar. Pero es un individuo que hace una prédica muy valiosa, muy encomiable de crítica social y de defensa de la justicia y defensa del trabajador, pero que actúa solo, no tiene respaldo de nadie, no está con los anarquistas, no está con los socialistas, no está con los comunistas. Es un individuo que va por la suya, llevado por sus ideales de justicia social. Es decir, en el fondo está absolutamente solo, le digo, en ese aspecto, políticamente está solo porque no tiene respaldo partidista de ningún lado. Simpatizan con él, pero él no pertenece a ningún grupo que pudiera darle una mayor protección y fuerza. Eh, es bastante ingenuo también. Le Prince lo envuelve, lo engaña de una manera tal que lo hace quedar mal hasta con los obreros a los que defiende, eh, que él le toman desde ese día una violenta antipatía a Pajarito Soto. No puedo entrar en detalle de cómo lo logra Le Pen, pero lo logra. Y eso porque Pajarito también es un ingenuo. Y miremos los nombres. Empezamos por Pajarito. Los apellidos, puede ser apellido. ¿Qué hace pensar? Y hace pensar, físicamente es un ser débil. Todo él es corto, corto de estatura, corto de brazos, corto de piernas, se dice, corto de cuello, pequeñito, débil, pero ese aspecto físico se corresponde, no es solo el único aspecto que lo convierte en pajarito. Es un pajarito también porque es un ser frágil, como todo pájaro. No tiene ningún respaldo de ningún grupo importante, al contrario, pierde la simpatía de los obreros por el modo habilísimo como lo manipuló Le Prince, ¿eh? y, y es además un personaje eh, sin mucho carácter, un carácter que pasa de la depresión al enojo y que el enojo le quita lucidez, la depresión lo abate y lo impide actuar. Entonces, es un ser vulnerable, como un pajarito. Y además, pajarito de soto. No es un, no es un águila, un cóndor que anda ya volando a las alturas y que tiene vuelo de largo alcance y de larga altura. Un pajarito de un arbolito, de arbolitos, ¿sí? Este tipo de pajarito. Tampoco vuela alto, tampoco llega lejos, tampoco es un peligro, es decir, va a ser peligro por algo, pero no por él mismo, ¿no? Y encima, ironía de las ironías, encima se llama domingo, ¿no? Que etimológicamente quiere decir día del Señor. ¿No? Cuando él mismo se define en determinado momento, alguien le dice en una taberna, algo así como que es un cristiano. Cristiano yo, replicó el desconocido es en realidad pajarito, desconocido para los que están ahí. Ateo irreductible, diga usted mejor. Así que el pobre no liga por ningún lado con los nombres. ¿Mm? Nombre más religioso y cristiano que Domingo, y sin embargo él es ateo irreductible. Y es tal vez por eso mismo, por esa ingenuidad, por esa debilidad, por esa fragilidad, por esa falta de lucidez muchas veces, porque sí es lúcido en la crítica social, pero no es lúcido para manejarse socialmente con los hábiles, sobre todo con los pérfidos, con el pérfido, con la prensa. Pajarito va a cumplir una función muy importante a pesar de él, porque se da cuenta en determinado momento que la prensa lo utilizó y lo dejó mal con todo el mundo, y hace alguna investigación por su parte y descubre que lo que descubre, eso no lo sabemos hasta el final de la novela, casi, descubre que Le Prince hace que la empresa produzca armas para los alemanes, lo cual violaba todas las normas, incluso podría haber motivado, si se descubriera, repudio de buena parte de los españoles, de la sociedad española que estaba con Inglaterra, pero también una sanción gubernamental, si es que se atrevían, porque estaba violando la neutralidad española. Logra averiguar eso y escribe una carta. La carta es un motivo recurrente a lo largo de toda la novela, la carta de Pajarito, que es lo único que vuela del pobre Pajarito. Es decir, ya vimos que no tiene mucha altura ni mucho alcance su vuelo. Pero la carta, que no se sabe a quién se la dejó,
todo el mundo la busca, se cometen crímenes, hay palizas, hay investigaciones por todos lados de distintas personas, Le Prince el más interesado, porque si esa carta, que él sospecha que tiene una denuncia, porque les aclaro, el texto de la carta, el texto, que es muy chiquito, muy cortito, recién lo conocemos nosotros lectores, en el capítulo 9 de la segunda parte, es decir, cuando falta un capítulo más para terminar la novela. Ahí conocemos el texto de la carta, pero todo el mundo sospecha de que en esa carta efectivamente había una denuncia, que no sé si hubiera sido muy eficaz, porque ¿quién era Pajarito? Pobre. Era nadie. Y Leprel tenía muchas influencias. Si apareciera la carta, no sé hasta qué punto hubiera sido eficaz, pero es eficaz por la búsqueda enloquecida que desata. La busca Le Prince a través de sus mafiosos, la busca uno de los socios de Le Prince que sospecha todas las maniobras que ha hecho con la empresa y lo quiere acabar a Le Prince. La busca muy tardíamente, la busca la policía. La busca otro personaje enviado por el socio de Le Prince, el socio que quiere acabar con Le Prince. La buscan por todos lados. Por eso el único vuelo del pobre pajarito, después que lo asesinan, porque lo asesinan, es esa carta que todo el mundo busca y que todo el mundo teme, o todo el mundo, algunos no lo temen, consideran que les va a servir para acabar con la prensa. Eso se sostiene, por eso le digo, es el motivo recurrente, creo que el más permanente en toda la novela. Y se hace, les digo, se revela casi al final. Y hay una tercera línea de acción, que es la que la investigación del asesinato de Savolta, que la lleva a cabo un comisario llamado Vázquez. Un personaje interesante, un personaje secundario, pero de esos secundarios sólidos, de mucha presencia. El comisario Vázquez lleva a cabo esa investigación del asesinato de Savolta, porque, bueno, porque es su tarea como comisario, sospecha de los anarquistas, por supuesto, ya están como condicionados para sospechar de los anarquistas, pero él sospecha de que hay algo más. Si bien es cierto que al final son arrestados unos anarquistas que no tuvieron nada que ver y son fusilados, Vázquez empieza a sospechar que hay algo más atrás de todo eso, del atentado contra Savolta, de la muerte de Savolta. Y justo cuando empieza a sospechar eso, el ministro lo traslada a Tetuán, una ciudad del protectorado español en Marruecos, lo más lejos posible de España, porque el Vázquez se estaba volviendo incómodo. Había empezado a sospechar que había otras cosas ahí atrás, en el asesinato de esa vuelta, y entonces se lo saca del medio, aunque él de alguna manera queda siempre presente en la primera parte y sobre todo en el final de la última parte. Y el otro personaje que me interesa que participa en esta acción y que tiene que ver también con lo de la carta, es el personaje que ahora lo voy a relacionar y cerraré con eso, porque ya me pasé. Es un personaje llamado Nemesio Cabra Gómez. Es un típico personaje de Saúl. Nemesio, por un lado, es un pobre de solemnidad, un pobre mísero, que come salteado, al que todo el mundo destrata, además aún en el ambiente de la taberna, no destrata, nadie pobre, Nemesio. ¿No? Pero además es un tipo profundamente perturbado mentalmente. Todo el mundo lo que sea loco ya de por sí. Muy perturbado mentalmente, al que nadie le hace caso, y que encima tiene mala fama en los ambientes donde él se mueve, sobre todo de pobreza y de delincuencia, porque se sospecha, en realidad es así, es confidente, es soplón de la policía. Que en realidad lo hace para que le tiren algunos. En realidad no es tampoco un soplón de esos que le soluciona todos los casos a la policía. Les tira datos chicos que le permiten a veces comer. Tampoco, en eso tampoco él vuela alto, ni como soplón. Pues. Pero es un individuo que trató a Pajarito en la última
días de su vida, y que supo de la carta y sospechó que a Pajarito lo habían asesinado. Eh, Va a tener que leer la novela para eso porque no puedo entrar en detalles. Este, y él, a lo largo de la primera parte, uno lo ve, por ejemplo, que aparece dos por tres yendo a ver al comisario Vázquez y le dice que tiene noticias importantes. Y las noticias son sobre la muerte de Pajarito. Y Vázquez está investigando la muerte de Savolta, no parece haber ninguna relación entre la muerte de Savolta y la de Pajarito. Por eso no le presta atención, lo saca con cajas destempladas al pobre Nemesio, y incluso lo descarta verbalmente. ¿Qué importa ese Pajarito? Porque además la muerte de Pajarito ha sido dudosa, en realidad lo mataron, pero quedó como que lo habían atropellado un auto. Es decir, el comisario Vázquez se ocupa de un asesinato de alto vuelo, el de Savolta, que están todos, así que no le cuesta el puesto, pero sí le cuesta el traslado, porque es un traslado que es un destierro, ¿no? A Marruecos. Entonces no le presta ninguna atención a Nemesio. Y después, en la segunda parte a Nemesio, otro personaje, el socio, uno de los socios de Savolta, y que bueno, también está de socio de Le Prince, pero que sospecha el manejo turbio de Le Prince, lo contrata, digamos, a Nemesio para que se mueva en el ambiente y averigüe dónde está la famosa carta, porque este socio de Le Prince sospecha que la carta lo pone al desnudo a Le Prince y lo va a hacer caer, como quiera hacerlo caer el socio. El que cae es el socio, en realidad, después asesinado. Y Nemesio en el trato con Pajarito y después lo que ocurre cuando se despide Pajarito y casi enseguida muere Pajarito, sospecha la muerte de Pajarito, sabe porque Pajarito delante de él puso una carta en un buzón unos minutos antes de morir. El Nemesio quiso mirar pero no vio a quién iba dirigida. Pero está angustiado porque en el fondo perturbado, este, mal visto porque es soplón, etcétera, etcétera, pero quiere como hacerle justicia. Él no fue a hablar con Vázquez por Savolta. Savolta que ni siquiera sabía que lo habían asesinado. Fue por Pajarito, porque se lo aprecia Pajarito, se encariñó con él y le pareció horrible que lo matara. Y quiere hablarle para que Vázquez busque la famosa carta. Y recién muy tarde, cuando Vázquez ya ha pasado algún tiempo, le permiten volver a España, y Vázquez sigue, no oficialmente, pero sigue obsesionado investigando el caso Sabueta, Vázquez empieza a prestar atención a lo que quería decirle Pajarito, de Messi. Y al final descubre la carta. Capítulo noveno de toda una novela, 5 de la primera, 9 de la segunda, falta el décimo, 14 capítulos, y se descubre la carta y el contenido, la consigue Vázquez. Ya ahí ya no sirve de nada. Le Prince murió también de una manera misteriosa, en un incendio, aparece muerto en la casa. No se sabe bien quién fue. Eh, Pajarito, bueno, hace ratazo que está muerto. El pobre Nemesio ha sido un desgraciado, se la ligó todo el mundo. De todos modos, además a Nemesio lo tuvieron que internar en un manicomio porque se dio cuenta, porque cuando fue a denunciarle a Vázquez, a la jefatura, este, lo de Pajarito, lo vieron justo un grupo de anarquistas que habían sido detenidos por el asesinato de Saúl. Y esos anarquistas son los fusilados después como culpables de Saúl, antes de que Vázquez siga investigando. Y eso le cae como una carga horrorosa de conciencia. Le dice, son inocentes, le dice a Vázquez. Y va a cargar con esas muertes de los 5 anarquistas que son fusilados por algo que no es así, porque él ya a esta altura ya sabe, no solo sospecha quién mató a Pajarito, sino quién mató a Sabor. O Le Prince mandó matar, porque Le Prince no se ensucia las manos. Y entonces ahí llegamos a la gran paradoja de esta novela, una de las tantas, con la que voy a cerrar, porque si no puedo seguir 3 horas. Eh, la verdad sobre el caso.
En una novela policial, y esta tiene mucho de novela policial, la verdad la aclara el detective, sea policía, detective privado o entrometido que mete la nariz e investiga por su cuenta sin ser nada y logra descubrir la verdad. Y la verdad en las novelas policiales, por lo menos en las más clásicas y tradicionales, la da digamos, el detective que restaura el orden social, se hizo justicia, descubre al asesino y es el verdadero. Y el orden racional, que explica todo. Entonces el lector sale muy tranquilo de las novelas policiales, porque puede haber 42 asesinatos, pero al final el tipo cae y además tenemos toda la explicación racional. Ah, bien, la justicia funciona, la razón funciona, puedo hacer la digestión, irme a comer tranquilo y tomarme algo, o comerme algo rico, que todo marcha bien. Acá, ¿quién supo, sospechó la verdad y después la supo, aunque no podía probarla, durante buena parte de la novela? El loco, o el pobre desequilibrado Nemesio, que algunos dicen que tiene como apellido Cabra porque lo vinculan con el Domine Cabra de Quevedo, de Mojón. A mí me parece que es por otra cosa, no sé. Pues no tiene mucho de vinculación con Cabra. Bueno, Cabra es un miserable, este pobre miserable en otro sentido, que no tiene nada. Este, y es el hecho de que de la frase que se utiliza tanto acá como en España, loco como una cabra. Sí, para todos está loco como una cabra. ¿Eh? No hay que hacerle caso, además, este es un soplón de la policía. Los partidarios de los obreros no le hacen caso de su soplón de la policía. El policía no le hace caso porque está investigando a esa vuelta y no cree que Nemesio pueda saber algo. Y resulta que la verdad sobre el caso, esa vuelta, la sabe el loco o el desequilibrado que estuvo internado en un manicomio y al que nadie escuchó, salvo muy al final. Evidentemente ahí Vázquez lo escuchó y se hizo con la carta. Carta que el pajarito le había mandado a su mujer, y como la mujer apenas lo mataron se fue de Barcelona y se perdió la boca y no quiso saber de nada, nadie se enteró de eso. Entonces todos buscaban la carta y la carta estaba fuera de Barcelona, la tenía la esposa y después más que averiguo. Pero yo le decía, eso es bien eso mostrar las bambalinas de la historia y las bambalinas de los seres humanos. El loco, esa es la imagen. El loco, muerto de hambre, no es de confiar, es bebedor, es soplón de la policía, está descalificado por todos los lados posibles, para unos o para otros. Ese sabía la verdad. Intuyó la verdad y logró hacer que Vázquez al final la descubra. Y la otra gran ironía, cuando se descubre la verdad, ya es inútil. El responsable, bueno, el que escribió la carta hace rato que murió, pajarito. El pobre Nemesio anda tirado por ahí. El Prince, el gran culpable, ya murió. Sí, tampoco se va a hacer justicia por ahí. Ni hay deseo de hacer justicia, porque si Vázquez volviera a intentar hacer justicia, lo van a mandar más lejos que de Tetuán. Es decir, la verdad se revela en poder de un loco y se revela como inútil. Llega cuando ya, sí, aclara las cosas. El capítulo 9 Vázquez habla con el protagonista, con Miranda, y le cuenta la verdad, todo lo que él investigó. Que además no es toda la verdad, porque hay cosas que ni el propio Vázquez puede saber. No saben cómo murió, no se investigó cómo murió Lepren. Sí, murió, apareció el cadáver muerto en el incendio de la fábrica, pero que lo mataron antes, misterio. Este, es posible que Le Prince fuera hijo de ese abogado de segunda, un hijo no reconocido, pero al que apalancó en su momento para que ascendiera. Es posible. Este, tales otras cosas este, fueron hechas por Le Prince, y sí, se deduce que fueron hechas por Le Prince, pero no se sabe. Entonces, por todos lados, Mendoza ha jugado con este hecho de que es una novela, señores, es una novela. La verdad sobre el caso Savolta se conoce tarde, se conoce mal, porque hay cosas que no se pueden explicar, no, ni se explican, y se conoce, por ser tarde, inútilmente. Ya no cambia absolutamente nada, no le cambia la vida a nadie, no evita ninguna de las terribles injusticias y crímenes que se cometieron, no hay manera de evitar
necesitar nada. Este, y lo único, el único legado de Le Prince fue una plata que depositó en Estados Unidos, por ahí el juicio en Estados Unidos, para que un día, a escondidas de los acreedores que tenía en España, un día esa plata le sea concedida a su mujer sin que lo sepan sus acreedores españoles. Y 8 años después, la sesión termina en el 19, en el 27 es el juicio, se falla a favor de, este, de, del juicio entablado como representante de la prensa, lo entabla Miranda, y esa plata que se consigue, que legó Le Pren, lo único bueno que hizo, esa plata va para la viuda de Le Pren y la hija. Y tampoco es, bueno, un final feliz, por lo menos la esposa y la hija. Y para la esposa, la viuda, va a usar esa plata, le viene bien esa plata, sí, para mantenerse, porque se estaba muriendo de hambre, para mantenerse, pero sobre todo porque así va a lograr casar a su hija con alguien socialmente más o menos respetable. Con lo cual, ese final feliz es de lo más convencional, burlonamente convencional. ¿De qué va a servir? Sí, para que coma. ¿Y de qué va a servir? Para que la pobre muchacha le den el destino tradicional, más en ese momento, de las mujeres. Te tenés que casar. ¡Ay, qué suerte! Ganamos el pleito porque así la puedo casar a la nena. Es decir, se va a seguir prolongando ese juego de apariencias, ese juego de sumisión, eh, que Savolta, por supuesto, perdón, Savolta no, Mendoza, ha denunciado a lo largo de toda la novela. Y me quedan 800 cosas por decir, pero ya está, por si no.